En la cadena COPE, la tarde con Cristina. Como ven, nuestra sección de historia, la recuperación de la memoria nacional, ha evolucionado hacia las piezas dramáticas que de forma magnífica escribe y guioniza José Javier Esparza. Muy buenas tardes, feliz año. ¿Qué tal, Cristina? Feliz año. Y feliz año a todos los oyentes. Ya tenemos aquí en nuestro cuadro de actores a Antonio Hueso, a José Antonio Ramos, a Lola Pérez Collado, a Patricia López, y con ellos vamos a abordar uno de los más emocionantes episodios de la historia de España, que tuvo lugar precisamente un mes de enero de 1492, cuando se produjo la conquista de Granada, que marca el fin de la Reconquista. Fue un 2 de enero, cuando el rey moro de Granada, Boabdil, entregaba la ciudad a los reyes católicos. La Reconquista había terminado y, lógicamente, pues con ello un esfuerzo enorme por redefinir España, por integrarla en Europa y por alejarla de la identidad árabe. Efectivamente. Es una efeméride muy importante, sin duda algo que hay que conmemorar. Y como vivimos además unos tiempos en los que parece que hay que explicarlo todo desde el principio, conviene subrayar una cosa importante, y es lo siguiente. Los españoles no tuvimos que esperar 800 años para reconquistar la península desde la invasión mora en 711. Es decir, para el 790 ya se había reconquistado hasta el Duero, hacia el 900 ya se había bajado hasta la línea del Ebro, más allá de la línea del Ebro. La línea del Tajo se ganó hacia 1150 y en el siglo siguiente se reconquistó la mitad de Andalucía. Es decir, la reconquista no fue una cosa como decir que no estuvieron aquí 8 siglos seguidos los árabes, vamos. Claro, bien. Estuvieron 8 siglos seguidos en algún punto, y uno de esos en el resto puntos, del territorio pues muy poco tiempo. Y uno de esos puntos fue el reino nazarí de Granada, que fue el último reducto del poder musulmán y que los reyes católicos, Isabel y Fernando, se propusieron efectivamente conquistar. ¿Y qué pasó aquel mes de enero? ¿Cómo cayó Granada y volvió a formar parte de la unidad política, religiosa y cultural de España? Eso es lo que vamos a contarles hoy en nuestro espacio de Historia de España en la tarde, y para hacerlo pues tenemos aquí a los principales protagonistas de aquel hecho decisivo. Hemos de empezar presentando nada menos que a Isabel I de Castilla, su católica majestad. Es un honor, señora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, querida Cristina. Tenemos también aquí al principal negociador de las condiciones de la rendición de Granada, don Gonzalo Fernández de Córdoba, al que luego la historia conocerá como el Gran Capital. Don Gonzalo, es un placer. El placer es mío, señora, de verme ante tan distinguida concurrencia. Y un protagonista fundamental de aquellos hechos fue el rey moro, Boabdil. Gracias a los esfuerzos de COPE Granada lo tenemos hoy sentado en la tarde. Alteza, muy bienvenido. Salam aleikum, doña Cristina. Ay, qué suspiros. La historia, por supuesto, no estaría completa sin otro de los personajes decisivos de aquel capítulo, la sultana doña Aisha la Hurra, la célebre madre de Boabdil. Doña Aisha, es un placer. Si usted lo dice. Pues mal empezamos. No, mal acabamos. Madre, por favor, aguante usted ese genio. Qué raspa de señora. Bueno, no se peleen, de eso hablaremos después, si a ustedes no les importa. Ahora vamos a ponernos en situación. Estamos en la ciudad de Granada, es el mes de enero de 1492, y después de fuertes combates... No, perdone, no fue exactamente así. Ah, ¿no? ¿No fue así? No, los combates ya habían terminado. A ver, explíquenoslo entonces. Déjenme que empiece yo. Ay, qué suspiros. Érase una vez mi hermoso reino de Granada, el reino nazarí, con el orgullo de los 2 siglos y medio de historia, que extendía su poder sobre Granada, Málaga, Almería y parte de Jaén. Y érase una vez una vega fértil y risueña, cuya paz nada turbaba, y que arrojaba sus frutos sobre una población feliz y satisfecha que... Bueno, oiga, menos lobos, Alteza, que para 1492 ya no le quedaba a usted ni la mitad de todo eso, ¿eh? Señores, me están ustedes haciendo un lío. Perdone, Cristina. Vamos a ver. Díganme, majestad. Es verdad que el reino nazarí de Granada llevaba 2 siglos y medio independiente. Era el último resto de la España mora después de que se hundiera el poder almohade. ¿Y cómo pudo sobrevivir tanto tiempo frente a una España cristiana en expansión?, se preguntará usted. Pues verá, por un lado, los reinos cristianos nos habíamos metido en nuestras propias querellas. Los castellanos en guerras civiles, los aragoneses mirando al Mediterráneo, los portugueses mirando a África. Cada uno a lo suyo, vamos. Exacto. Y por otra parte, Granada era un asunto complicado. Después de todo, aunque fuera reino moro, era vasallo de Castilla y nos pagaba tributos. Y además era un reino difícil para combatir, con mucha montaña y mucho valle. Así que mis antecesores pensaron, ¿para qué meterse en más jaleos?
hasta que llegamos mi rey don Fernando y yo, que decidimos ganar Granada para la cruz y entonces... Eso, como si nosotros no contáramos para nada. ¿Es que habrían entrado los castellanos en mi Granada si no hubiéramos andado nosotros a tortas? Hombre, doña Aisha. Ay, qué suspiro. Y todo por culpa de mi marido, Muley Hacén, el padre de este muchacho, Boabdil, tan cabeza loca el uno como pusilánime el otro. Ay, hombres... Esto está empezando a tomar cariz de culebrón, ¿eh? Serénese, madre. ¡Y un cuerno! ¿Quieren que se lo cuente? Bueno, pues ahí va. Y que se lo apunte Jaime Peñafiel, que esto tiene más chicha que las historias que él cuenta. Mi marido, Muley Hacén, rey de Granada, el padre de Boabdil, fue a enamorarse de una cautiva cristiana, Isabel de Solís, islamizada como Zoraida. Ay, aquella mujer le hizo perder el seso. Tan lejos llegó la demencia que fue preciso echar a mi marido del trono. Yo misma lo hice. Así llegó mi hijo a ser rey. A ver, ¿de qué año hablamos? De 1482 en su calendario. Y así hubo 3 reyes en Granada. 3 reyes. Pues sí, estaba Boabdil, mi hijo, que se proclamó rey. Estaba Muley Hacén, mi marido, que seguía considerándose rey. Y estaba el hermano de Muley Hacén, o sea, el tío de Boabdil y cuñado mío, el zagal, que también, como no, pues también se proclamó rey. Ay, es que nunca hay que fiarse de un cuñado, ¿eh? Ya lo saben ustedes. De verdad, esto sigue por la misma senda. No hay quien lo entienda. Que venga Peñafiel y nos haga un croquis de quién es quién. El asunto, si ustedes me permiten tomar la palabra... Faltaría más, majestad. El asunto es que el zagal, aunque moro, era buen amigo nuestro. Y al pobre Boabdil, que tenía algún delirio de grandeza... Cosa de su madre sin duda, ¿eh? Oiga, no sea usted insolente, joven. Al pobre Boabdil, digo, no se le ocurrió mejor cosa que atacarnos. Perdió la batalla, como era inevitable, y le cogimos preso. Esto debió de ser hacia 1483, en Lucena. Mi marido, el rey don Fernando de Aragón, dispensó a Boabdil un trato principesco, como era menester, pero también le apretó las tuercas para obtener un buen rescate. Boabdil tuvo que entregarnos muchos territorios para volver a Granada. Ah, ¿con que le dejaron volver? Claro, ¿por qué no? Se había convertido otra vez en vasallo nuestro, nada había que temer. Y sin embargo, mi señora... ¿Qué pasó, don Gonzalo? Pues que Boabdil volvió a violar sus compromisos. Y esta fue entonces ya la última guerra de Granada, que sería pan comido. Ni hablar. Fue una guerra áspera, de asedios larguísimos, sin batallas a campo abierto, guerras de artillería y logística. Como Boabdil seguía sin cumplir sus compromisos... Esos compromisos no valían para nada, caballerete. Eran papel mojado. Y a mi hijo le correspondía la corona de Granada por derecho de Alá. Pues Alá no estaría mucho por la labor cuando permitió que Boabdil volviera a ser derrotado y una vez más hecho preso por los castellanos, en esta ocasión en Loja. Fue en 1486. Para salir libre tuvo que hacer nuevas concesiones a Castilla y Aragón, y ahora mucho más severas. De hecho, fue el propio ejército castellano el que le devolvió la corona granadina. O sea que ustedes mismos lo hicieron rey de nuevo. Sí, querida, era mucho más práctico tenerle a él que a sus parientes. La cosa se le ocurrió a mi marido don Fernando, que era un águila para estos enjuagues. Pero qué ceporro de hijo. Madre, pero si todo fue porque usted me lo ordenó. ¡Toma! Pero si le ha dado una colleja. Ay, siga, majestad. Bueno, decía que como Boabdil seguía sin cumplir, las tropas castellanas fueron tomando una ciudad tras otra. El padre de Boabdil, Muley Hacén, resistió en Málaga, pero tardó poco en morir. Como estaba enemistado con su hijo, nombró heredero a su hermano, el zagal, que pasó a nuestro bando. El pobre tuvo la desdicha de que los moros le tomaran preso, le sacaron los ojos por orden de Boabdil. ¿Jesús? Así se las gastaban. Pero el caso es que Boabdil quedó solo en la Alhambra, parapetado entre sus murallas. Ay, casi todo mi reino había caído. Solo la ciudad resistía. Mi gente empezó a pasar hambre. Primero se comieron a los gatos y a los burros. Después a los cadáveres de los que morían. Pero como morían de hambre, tampoco había mucho que aprovechar. ¡Qué espanto! ¿Y usted, Alteza? Yo era el rey, señora. Mi rey, don Fernando y yo, llevamos nuestro campamento ante las puertas de la ciudad. Así nació Santa Fe. En 80 días edificamos una ciudad-fortaleza de ladrillo y piedra. Allí, por cierto, recibía un tal Cristóbal Colón.
Centenares de caballeros de toda la Europa habían acudido a la batalla final, la última cruzada. Había ingleses, provenzales, italianos, borgoñones. Un montón de gente. El audaz Hernán Pérez del Pulgar escribió allí la primera acción de comandos de la historia. En la noche, con solo 15 hombres y su escudero Pedro, se infiltró en Granada. La recorrió hasta su mezquita principal y clavó en la puerta un papel. Allí había escrito el Ave María y la siguiente advertencia a los moros. Sed testigos de la toma de posesión que realizo en nombre de los reyes y del compromiso que contraigo de venir a rescatar a la Virgen María, a quien dejo prisionera entre los infieles. Después se dirigió a la alcaicería y le prendió fuego. La Guardia Mora salió a por él, pero los de Pérez del Pulgar les dieron para el pelo. Y hecho todo esto, volvió a Santa Fe tan contento como había salido. Hombres así nos faltaban ya a nosotros. Menos suspirar y más batallar, Galopín. No había nada que hacer, madre. Dirigí un emisario a los reyes de España, Abul Qasim se llamaba. Era el 25 de noviembre de 1491. Con don Gonzalo Fernández de Córdoba, aquí presente, negociaron mis hombres las condiciones de la capitulación. Eran capitulaciones honrosas. Se respetaba la religión islámica de los que decidieran quedarse en Granada. Se permitía la posibilidad de emigrar. Se decretaba una exención fiscal por 3 años y un perdón general por los delitos cometidos durante la guerra. A Boabdil se le reconocían terrenos de señorío en las Alpujarras. Había 2 meses para materializar la rendición. Me hubiera gustado agotar el plazo, pero el rumor popular era imparable. Toda Granada se hacía lenguas y la verdad era que la mayoría de la población quería que el asedio terminara cuanto antes. ¡Ay, atajo de ganapanes! El 2 de enero de 1492 entramos mi marido don Fernando y yo en Granada. Allí les entregué las llaves de la ciudad. ¡Ay, qué suspiros! Llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre. Pero qué raspa de señora. Y así, en fin, termina la conquista de Granada y con ella la reconquista. Ya toda la península era cristiana. Llora como mujer lo que no ha sabido defender como... ¡Vale ya, madre! Pero deja al chico, buena señora. Vale ya. Bien, hombre. Hay que ver. Ahora, pero bueno. hay que ver. demasiado tarde. Madre mía. Granada, en fin, volvió a ser tierra cristiana. Isabel la Católica, que reinó hasta 1496 y se convertiría en una figura clave de la historia de España, está enterrada junto a su marido precisamente en la Capilla Real de la Catedral de Granada. Los otros personajes de nuestra historia tuvieron suertes dispares. Bastante dispares, es verdad. Boabdil, por ejemplo, no sufrió las consecuencias de la derrota. Los reyes católicos le habían concedido extensos terrenos de caza en Luájar, en las Alpujarras de Almería, pero cansado y deprimido, entre otras cosas porque se murió su mujer, terminó volviendo a Fez, en África. Fíjate que murió allí en 1528, cuando España ya había conquistado México, por ejemplo. Por cierto que su madre, Aisha, también murió en África, compartiendo el camino del hijo. Eso es, y el militar que negoció las capitulaciones por parte española, Gonzalo Fernández de Córdoba, iba a tener un destino glorioso. Jefe de las expediciones de Fernando el Católico a Italia, vencedor contra los franceses, virrey de Nápoles y reformador del ejército de la corona, pasaría a la historia como el gran capitán. Hoy, en enero de 2008, la toma de Granada sigue conmemorándose en la ciudad, en unos tiempos en los que el clima culturalmente imperante lleva a despreciar lo propio. Para enamorarse irracionalmente de lo ajeno, recordar la toma de Granada equivale a hacer una declaración de principios. Decir que la reconquista en definitiva fue una hazaña y que gracias a ella España, nuestra España, es lo que es en lugar de ser otra cosa. Granada fue la guinda de ese pastel, nosotros nos alegramos con ella, con la ciudad, en esta tarde y damos las gracias al guionista estupendo de esta pieza, a José Javier Esparza, y a quienes la han dramatizado, a Antonio Hueso, a José Antonio Ramos, a Lola Pérez Collado y a Patricia López. Muchísimas gracias. En la cadena COPE, la tarde con Cristina.